Buenos días, soy Sonia Blanco y este es el mini aspirante del 31 de octubre de 2012, con lo cual ya pues acabamos el mes con yo creo lo que es un número decente de podcast, ¿no? Ya sé que no ha sido a diario, pero bueno, o sea, a veces se tiene más tiempo y a veces menos. Quería comentaros una cosilla, el último podcast, el del 22 de octubre. En realidad, creo que lo hice, no sé si un día antes o un día después, y podía parecer un poco confuso todo eso. No es que lo hice un día y lo colgué al siguiente, es que simplemente no sé en qué día vivo, pero vamos, tampoco creo que tenga mucha más importancia un día o abajo. Lo digo porque alguno me ha contado un poquillo esa discrepancia. También que me preguntaron un par de cuestiones a raíz de ese podcast donde hablábamos sobre el iPhone. Y quería comentar un par de cosas. Con respecto a la batería, pues igual que los modelos anteriores. Yo he estado viendo mis números con Emilio Cano, @Emilcar, que sabéis también que tiene el Daily Emilcar aquí también en Spreaker, y él decía que mis números eran más o menos razonables. Lo cierto es que con ninguno de los iPhone anteriores, ni con este, yo conseguiría aguantar un día entero, como no sea un día bastante tranquilo, ¿no? A nada que esté, que sí, aquí en casa tengo la wifi, en el despacho también, pero si estoy mucho rato en la calle, yo por ejemplo que también uso el Bluetooth para el coche y demás, vamos, ya a las 8 de la tarde como mucho mi batería está más que muerta. Con lo cual en algún momento del día pues tengo que cargarlo, tengo que tirar de batería auxiliar o lo que sea. Y también me preguntaron por el tema de la micro SIM, no, de la nano SIM, ¿no? Ya con tantos nombres uno se lía. En mi caso en particular, yo soy una satisfecha cliente de Pepephone, que, sabéis, en concreto Pepephone cuando fue a salir el iPhone 5 publicó en su blog que no disponía todavía de estas nano SIM y que por tanto ellos nos facilitaban un esquema para cortar nuestras actuales microSIM y que para que nos sintiéramos más seguros con la operación quirúrgica nos enviaban otra de repuesto por si acaso, para que a las malas pudiéramos volver al estado anterior. Así fue, de hecho yo tenía mi copia de seguridad de la microSIM antes prácticamente de tener el teléfono y lo cierto es que el primer corte fue fenomenal, con éxito, y he tenido esa microSIM recortada hasta que Pepephone ha publicado que ya tenía disponibles las microSIM y que nos las enviaban en cuanto las pidiéramos. Las pedí el mismo día, que además también me enteré por Emilcar, y al día siguiente, como siempre lo tengo aquí. En ese sentido, ninguna queja con respecto a Pepephone, todo lo contrario. Ellos saben muy bien cómo atender a los clientes y solventar las posibles cuestiones que en este caso, por ejemplo, como era no conseguir las microsim, pues las han podido solventar de otra manera y han corrido con ellos, lógicamente, con todos los gastos, ¿no? Así que por ahí muy contenta. Pero por otro lado, de lo que yo quería hoy hablaros es un poquito de televisión, en concreto de infobasura, porque más, bueno, pues lo que me seguís por Twitter y demás, veríais que hace días que comenté que bueno, me parece un poco excesivo, no valga la expresión, el hecho de que en este caso vamos a hablar de un caso concreto, pero que se da en todas las cadenas, ¿no? El hecho de que en cada informativo de Telecinco me hablen de o la taquilla de lo imposible, o el éxito de lo imposible, o la audiencia de La Voz, en definitiva, que se hagan publicidad de sus propios productos. Esto empezó como algo así un poquito discreto, el que ellos mencionaran el estreno de una serie de la cadena. Pero vamos a ver, eso no es información, eso es publicidad. Y eso no es posible dentro de un informativo. Y sobre todo porque es tomarle el pelo a la audiencia. Y a mí, la verdad, siempre me siento como si pensaran que la audiencia es idiota. Y ya os digo que en este caso concreto, pues Telecinco, vamos, ya se ha tirado a la piscina, les da igual y les dedica, yo creo, más minutos a hablar de La Voz o de lo imposible que a hablar del conflicto en Siria. Pero, pero, hombre, que yo creo que hay que tener un poquito de vergüenza torera. Ya os digo que otras cadenas lo han hecho. Recuerdo, no sé si fue, no recuerdo para el estreno de qué, pero recuerdo ver a Belén Rueda en el plató de informativos de Antena 3, si no mal recuerdo. Hemos visto también a Alejandro Sanz sentado en la mesa de un informativo presentando un disco, lo cual es absolutamente absurdo. Y el caso que recuerdo más llamativo, que creo que también fue en Telecinco, era Hugh Jackman. No, Hugh Jackman no. Eh, ahora se me va a ver. Hugh Grant, perdón. El actor de Cuatro bodas y un funeral,
que también lo sentaron en la mesa de un informativo y cuando lo saludaron le dijeron bienvenido, tal, y él dijo, pues muchas gracias, la verdad es que estoy muy sorprendido de estar en un informativo, porque eso sería imposible en cualquier otro país con 2 dedos de frente o con una televisión con un poquito de vergüenza. Y a mí la verdad es que me gustaría saber un poco la tensión. Cuando comentamos estas cosas, mucha gente me dice, bueno, pero es que la gente sabe que es publicidad. No es cierto. Muchos sabemos que es publicidad y mucho no le concedemos más importancia, pero hay gente que simplemente pues no cae y no está pendiente y además no tiene por qué saber que ellos están hablando de La Voz porque es su programa y que nunca hablarían de un programa de la competencia. Y a lo mejor en programas que se emiten en la misma cadena es un tema efectivamente mucho más obvio. Pero a lo mejor cuando yo estoy hablando de una película, a lo mejor la gente no tiene por qué pensar de que esa cadena de televisión o ese grupo al que pertenece la cadena de televisión ha invertido en esa película. O cuando se estrena una serie, que sea una serie de producción propia o comprada a otro país. Personalmente, también me comentaban el otro día por Twitter, todo por la audiencia, se hace cualquier cosa por la audiencia. Y yo la verdad es que no creo que tratar a la audiencia como idiotas sea una buena estrategia en ningún caso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también se podría llevar a otras áreas, ¿no? Hablamos de televisión, de esta infobasura, porque es uno de los temas que tratamos aquí. A lo mejor también podríamos hablar, por ejemplo, de la publicidad que hacen los presentadores de los informativos y que sería otro tema muy cuestionable. Os recuerdo que, por ejemplo, los presentadores de Radio Televisión Española o de Televisión Española, en este caso concretamente de los informativos, tienen expresamente prohibido por contrato hacer publicidad. ¿Por qué? Porque en ellos va su credibilidad. Y si a mí alguien que me está contando los conflictos del mundo luego va y me anuncia cuchillas, cremas depilatorias o proveedores de Internet, pues señores, ya su credibilidad resta bastante. Y además se hace un mal uso de esto porque se utiliza un presentador de informativos, primero para respaldarle con su credibilidad, pero segundo además haciendo hincapié en que ese es un presentador de informativo. El otro día, ayer quiero recordar, vi un anuncio de Carmen Chaparro que admito que no tengo la menor idea de qué es lo que estaba anunciando, pero que sí me llamó la atención que lo que aparecía en la pantalla era Carmen Chaparro, presentadora de informativos. Por no hablar de otras presentadoras de informativo que presentan productos de cosmética bajo supuestos estudios científicos, que habría que estudiar de dónde salen esos estudios científicos y quién ha pagado esos estudios científicos. Entonces, a mí todas estas cuestiones me parecen muy cuestionables, me parece que hay que hablar más de ellas y sobre todo que hay que dejar clara a la audiencia los límites entre la publicidad y la información y que cada vez en los informativos esos límites están más diluidos. Porque además se está llegando también a una degradación de la publicidad en general, ¿no? A esa deformación del lenguaje, ¿no? Todo el mundo tiene claro que, bueno, pues que las opiniones son lo que son y que lo verdaderamente contrastable pues serían los hechos, ¿no? Entonces, también me llamaba la atención una cuña de radio que me parece que es del Banco Sabadell, que, bueno, pues está vendiendo ahí su milonga bancaria de cada uno de estos. Y al final lo que dice es, y les aportamos un dato, pretendemos mejorar. ¿Pero qué porquería de dato es ese? Ese será una opinión, será una declaración de intenciones, pero no hay dato que valga. Entonces no engañes a tu audiencia diciendo que le vas a dar un dato que no es tal. Una promesa no es un dato, ¿no? Entonces, por eso, lo que me gustaría que sacáramos en claro de todo esto es la necesidad de una educación audiovisual más que necesaria, por supuesto, en las nuevas generaciones, pero también en las actuales, porque nuestro consumo de información es mayoritariamente a través de radio, televisión, internet y cada vez menos de libros, ¿no? Entonces es necesario también enseñar a leer la imagen, enseñar a pensar la imagen y enseñar sobre todo a identificar todos esos trucos del lenguaje bueno, que a algunos nos pueden parecer muy burdos, pero que verdaderamente otras personas pues no caen o no han tenido la preparación o bueno, o sea, ¿qué os voy a contar? Yo no estoy menospreciando a nadie, pero cuando la gente cae en cosas como las cartas nigerianas es porque precisamente no tiene la información ni la formación adecuada. Entonces, evidentemente lo de las cartas nigerianas ya es una cuestión de delito, a mí esto por lo que me parece es una cuestión de timar a la audiencia y que por eso también es bueno que la audiencia esté informada y formada de cómo interpretar todos estos mensajes, por supuesto los publicitarios, pero por supuesto también la publicidad que se está colando en los informativos y que ya os digo, a mí me parece de lo más reprobable.
Y con esto acabamos este mes de octubre. Espero que os hayan gustado estos mini aspirantes con los que hemos empezado precisamente en este mes. Empezamos el día 4. El otro día le escuchaba a Premium CM que comentaba al final sus formas de contacto, así que yo creo que también lo voy a hacer. Me tenéis en Twitter a través de @sblanco. Sabéis que el podcast al final siempre lo publico como poco en el blog, que está en sblanco.filmica.com, y por supuesto me podéis encontrar como Sonia Blanco en Facebook, en Google Plus, y supongo que si escucháis el Spreaker es porque ya me tenéis localizada en otros sitios y que podréis comentarme. Porque además, especialmente en este caso, sí que estaría yo muy interesada en que me dejarais comentarios donde os parezca bien para hacer un poco recuento de qué os parecen estas cositas, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos ya en el mes de noviembre.